Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola querida familia, bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda Cristian Pesantes desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, y qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo maravilloso de acompañarles en esta serie tan maravillosa que estamos estudiando. ¿Por qué cae una ciudad? Bueno, ¿por qué caen los muros de una ciudad? Y precisamente hoy vamos a estar analizando entonces acerca de aquella división social. Para ello yo quiero tomar un pasaje que está en el libro de Hechos, el capítulo 10, el versículo 34. La palabra de Dios dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tomo este pasaje porque debemos considerar que si Dios no hace acepción de personas, es decir, no es que Dios toma a unos y a otros los desprecia o menosprecia, los ve de forma indiferente, porque son cosas o cualidades que humanamente uno las hace, uno las toma, y en ese menospreciar a otros, lo que hacemos es simplemente impartir juicio y dejar a un lado el aplicar la justicia de la cual el mismo Señor Jesús lo fue haciendo a lo largo de su ministerio. Debemos entender que si Dios no hace acepción de personas, quiere decir que todos tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios en cualquier condición en la que estemos. Como creación de Dios debemos asimismo recordar que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, a su semejanza, y como creación suya se debe precisamente a su creador. Cada ser humano tiene la misma condición y asimismo, independiente de que tengamos diferencias, porque debemos también considerar que somos obras únicas y perfectas, pero la sociedad en general hoy puede distinguir a las personas según su raza, su etnia, su género y de igual forma la situación económica. Y en base a esto puede ir desarrollando favoritismos o algún tipo de parcialidad. Pero esto es muy contrario a lo que Dios hace, porque cuando envió a su Hijo unigénito al mundo para que Él recibiera el castigo que cada uno de nosotros nos merecíamos, pues demostró ser muy imparcial. Todos como pecadores sabíamos qué era aquello que nos merecíamos, pero de igual forma como pecadores necesitábamos a alguien que venga a tomar nuestro lugar. Es decir, necesitábamos un Salvador, y ese Salvador fue nuestro Señor Jesús. Así es que sin importar aquella raza o cualquier tipo de distinción, necesitamos la misma salvación, y esa la encontramos por medio de la fe. ¿Por qué caen los muros de una ciudad? Y es que precisamente este tipo de división social o las estructuras sociales que se han ido generando, lo único que van produciendo es que en medio de este mundo, de esta sociedad, se empiece a discriminar a otros, se empiece a generar este tipo de favoritismos o ser parciales, cuando el amor de Dios ha sido único y auténtico para todos. La palabra de Dios me enseña que es Dios mismo el que nos da a cada uno de nosotros el privilegio para acercarnos a su presencia. Y qué regalo tan maravilloso, porque Dios no ha visto ciertas características que el mundo las ve para que de esa forma nosotros podamos acercarnos a Él. Hay algo tan maravilloso, y es que Dios no tiene favoritos. Y el hecho de decir que Dios no tiene favoritos quiere darnos a entender que todos tenemos aquel libre acceso al trono de su gracia, a su presencia. Que no importa el color, que no importa la condición social, que no importa raza, no importa absolutamente nada, todos tenemos acceso a su presencia. Es un error fatal el considerar que nosotros podemos marcar diferencias, ya sea físicas, raciales, mentales o socioeconómicas,
porque la palabra de Dios, o más bien Dios mismo, lo determina como un pecado. Acompáñame por favor al libro de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 1, hay una amonestación contra la parcialidad. La palabra de Dios dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Maravillosa esta porción de las Escrituras, porque me pone un ejemplo tan claro. Y es que, si es que llegan delante de mí dos tipos de personas, un rico y un pobre, Santiago me dice que yo debería, de la misma forma como trato al uno, tratar al otro. O sea que las dos personas tienen los mismos derechos, independiente de una condición, independiente de físicamente o su aspecto, como sea. Y es que en esto precisamente se basa aquel mandamiento que el Señor nos enseña, o que la palabra de Dios nos enseña, y es amar al prójimo de la misma forma en la que yo me amo. Y cuando hago esto, dice Santiago, lo hacemos bien, porque no hay acepción de personas. Pero cuando uno se toma la atribución de despreciar a otra persona, simplemente es considerado un pecado. Y quizás nosotros no podamos o no querramos considerar esto como un pecado, quizás porque no está escrito dentro de aquellos mandamientos que Dios ordenó a Moisés, pero Santiago va mucho más allá, o nos trata de especificar que el menospreciar a alguien ya se considera como un pecado. Entonces, querida familia, yo quiero decirle que si es que una ciudad está cayendo es precisamente por toda aquella división social de la cual el mismo mundo nos ha encerrado. Hoy vemos mal a otros por la forma en la que se visten. Hoy vemos mal a otros por si tienen o por si no tienen. Hoy vemos mal a otros por su condición o por una enfermedad. Hoy vemos a otros mal por un apellido y empezamos a discriminar a las personas y caemos en lo mismo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Quizás hoy nos encontramos con tres tipos de clases: clase alta, clase media, clase baja. Y en los tiempos de Jesús, pues no era la excepción. Habían personas que dentro de sus labores estaban definidas en cada una de estas clases. Quizás en la clase alta, los sumos sacerdotes, los jefes romanos, los ricos comerciantes. En las clases medias iban a pertenecer los escribas, los fariseos, los recaudadores de impuestos. Pero por allá muy lejano, en la clase baja, estaban los obreros, los campesinos, los pescadores, los pastores, incluidos los enfermos, los pobres, los esclavos, los leprosos, las mujeres, ¿sí? Aún los niños. Y me llama mucho la atención a qué lugar fue al que Jesús se dedicó, o a qué clase Jesús llegó. Y Jesús fue a atender precisamente a los enfermos, a los pobres, a los leprosos, a los pescadores, a este tipo de hombres y mujeres discriminados por la sociedad.
Y de esos el Señor Jesús se sirvió. Y con ellos el Señor Jesús hizo su ministerio. La palabra de Dios también me enseña que Dios se sirve de lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Y es importante porque debemos considerar el lugar de donde Dios mismo nos ha sacado, de donde Dios nos ha tomado, de donde Dios nos ha escogido. ¿Y qué es lo que quiere avergonzarnos? O avergonzar, digamos, al mundo. Es importante entonces que entendamos que si es que hoy se está rompiendo algo o los muros de una ciudad se están rompiendo, si es que una ciudad se está acabando, cayendo, es precisamente por cómo está el corazón del hombre, por creer que por tener o por ser podemos menospreciar a otros, podemos discriminar a otros. Qué tan equivocados estamos. El Señor Jesús llegó justo donde los que menos tenían, para ayudarlos, para socorrerlos, para levantarlos. Y es precisamente el tipo de enfoque que debe tener el mundo hoy en día. Debemos pensar mucho más con el corazón que con el bolsillo. Porque cuando uno se sienta a pensar con el corazón, uno se da cuenta de que uno salió de ese lugar. ¿De dónde viene? Y mucho más, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarles, querida familia, que nosotros entendamos que si todos somos iguales delante de Dios, entonces no debería haber una diferencia social. Si todos somos iguales delante de Dios, debemos entonces considerar que un día cuando estemos delante de Él, como dice el libro de Apocalipsis, todos, mientras le adoramos a Él, vamos a echar nuestras coronas delante de su trono. Todos vamos a rendir nuestras coronas delante de Él. Y hay algo hermoso que he aprendido, y es que cuando uno va a la presencia de Dios, cuando uno se postra delante de Dios, por más títulos, por más coronas que uno pueda tener, siempre que agachemos nuestra cabeza, las coronas van a caer al piso, a los pies de Jesús. Y por esa razón digo, Dios no tiene favoritos, porque las coronas de todos caerán. Y todos quedaremos sin coronas delante del verdadero Rey. Por esa misma razón, cuando todos echemos nuestras coronas delante de Dios, quiere decir que no va a haber posición, no va a haber títulos, no va a haber coronas, no se va a medir la etnia, la raza, no se va a ver algún tipo de diferencia social, porque todos delante de Dios somos iguales y todos estamos llamados para adorarle a Él. Es el momento en el que nosotros empecemos a actuar de la misma forma en la que Jesús hizo, a aplicar justicia y dejar de aplicar juicio, dejar de condenar, dejar de señalar y empezar a amarnos como Dios mismo demanda. En el acto de nosotros amar a otros, estamos simplemente reflejando que nos amamos a sí mismos. ¿De dónde parte el mandamiento? Oremos. Padre Santo, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy queremos pedirte perdón si es que en nuestro corazón hemos tenido, Señor, aquellos actos de discriminación. Si es que no hemos podido mirar a los demás de la misma forma como tú lo hiciste, Señor Jesús. Queremos pedirte a que nos permitas tener un corazón como el tuyo, un corazón dispuesto a amar, un corazón dispuesto a entregarse, un corazón, Señor, dispuesto a entender que los demás también tienen un lugar en tu presencia, en tu casa, Señor. Asimismo, Señor, enséñanos a entender que tú no tienes favoritos, que tú no haces acepción de personas, que todos podemos acercarnos, Señor, a tu presencia y disfrutar de ti. Gracias porque asimismo nos haces hijos y permítenos entonces, Señor, a que a través de nosotros actuar conforme a tu palabra, Señor, para no pecar, asimismo podamos fortalecer esa ciudad. Asimismo podamos fortalecer los muros, Señor, de esta ciudad y entonces juntos poder glorificarte a ti. Gracias, Padre. Gracias por tu inconmensurable amor. Hoy ponemos, Señor, la vida de tus hijos delante de ti. Que tu bendición sea la que los alcance, la que los rodee, Señor, y asimismo la que levante sus vidas. Te hemos orado en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación.
Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.